Hola, yo soy Diana Karina Muñoz Martínez y este es mi video parcial del primer parcial. Primero vimos que el conocimiento occidental se diferenciaba del resto, ya que fue el único capaz como de utilizar la razón de una manera independiente. O sea, separaba los aspectos mitológicos de la filosofía. Vimos igualmente la secularización, que era cuando Roma se separó lo jurídico de lo religioso. Pues sí, o sea, simplemente fue como esa separación de temas. Vimos también que la realidad se basaba en la justificación del discurso, es decir, lo que se decía, y que el discurso justifica la racionalidad de lo que se dice y se apoyaba de herramientas como la dogmática, la epistemología, la ética y algunas ramas más. Igualmente vimos las distintas corrientes epistemológicas, como lo eran el dogmatismo, que básicamente esta corriente operaba con los fórmulas que, los discursos que operan bajo la realidad, que no podían ser como cuestionables y que pues de hecho este tipo de discursos eran dados por una autoridad que no podía ser como cuestionada, que no era cuestionable. Vimos también el realismo, que es una corriente que sostenía que las cosas independientemente de nosotros, o sea, existían, o sea, no necesitaban de nuestro conocimiento para su existencia, o sea, eran objetivas y no dependían de nosotros. Vimos también el dualismo, que nos decía, básicamente era como la existencia de contrarios, y pues recuerdo también que de se decía que era como a nivel sensible, o sea, tenía un poco que ver como lo sensible, pero pues básicamente era como sobre, pues sí, o sea, la existencia de contrarios. Pues sí, una lucha de contrarios, era eso más que nada. Luego vimos también el pragmatismo, que eran creencias que nos incitaban a la acción, pues básicamente como tomar acción sobre nuestras vidas. También vimos el empirismo, que, bueno, como muchos sabemos, pues es el conocimiento que es adquirido a base de la experiencia y pues ya, más que nada. También vimos no me acuerdo cuál más vimos. El criticismo también lo vimos, que fue una corriente filosófica idealista que criticaba la facultad cognitiva del hombre, o sea, se construía su conocimiento bajo la interacción que tenía con el entorno físico, o sea, era como el resultado de las capacidades del sujeto. Y se basaba en la necesidad como de encontrar o hallar posibilidades de las leyes universales. También vimos el materialismo, que pues fue una doctrina que sostenía que el materialismo, pues la realidad existía pues justo con lo material, ¿no? O sea, consideraba que lo único que existía era aquello que podíamos captar por nuestros sentidos. Igual vimos el subjetivismo, que el subjetivismo pues es pues justo subjetivo, ¿no? O sea, de cada persona, era una interpretación de cada persona de la realidad. Y pues básicamente como que lo adquiere, lo reconstruye y da su propia perspectiva, digamos, porque justo es subjetivo a cada persona, ¿no? A su vez, el relativismo era una corriente que va de la mano con el subjetivismo, porque esta negaba la existencia de las verdades absolutas y decía que justo es relativo porque
pues depende como de cada persona, o sea, su cultura, la historia, su conocimiento personal, la perspectiva de cada persona era lo que iba, como que lo que iba a cambiar. Y pues sí, básicamente eso era el relativismo, que es relativo para cada persona por su conocimiento. Igualmente vimos el escepticismo, que este definía la inexistencia de la verdad. O sea, porque decía que en caso de que existiera, el humano no iba a ser capaz como de verlo. Pues sí, más que nada es eso, o sea, que el escepticismo el humano no iba a poder percibirlo más que nada. El apriorismo, sí, el apriorismo, nos presentaba elementos justo a priori, que son como inherentes a nosotros, como a nuestra intuición. Pues sí, más que nada a priori, ¿no? O sea, que son inherentes. El racionalismo, por otra parte, decía que el racionalismo nos decía que el pensamiento es la fuente principal del conocimiento. O sea, que todo consistía como en nuestros pensamientos, que todo el conocimiento venía del pensamiento, que a su vez era como de la razón. De recuerdo que había varios tipos, como el teológico, el inminente, lógico y otros dos más. Igualmente vimos que el intelectualismo, pues así como lo dice su nombre, básicamente se da por el conocimiento intelectual que tiene la persona. Y pues sí, o sea, básicamente se basa como en su conocimiento intelectual. Vimos también el teísmo, que era como el reconocimiento de que existían los dioses o un dios, que era como el creador de todo y pues que conservaba todo, ¿no? Pues sí, básicamente era la creencia de la existencia de dioses. Igualmente vimos el panteísmo, que nos decía que quienes creían que decían que el dios y la naturaleza es como uno mismo, o sea que básicamente son lo mismo. También vimos el monismo, que nos decía que pues todo en el universo estaba como creado, o sea que consistía en una misma sustancia, o sea que todo era como de una misma sustancia. Y pues bueno, esas fueron las corrientes epistemológicas que vimos en clase. Y también tocamos a Aristóteles, y pues vimos algunas definiciones de él. Entre ellas que el hombre era como un animal político, ¿no? Y definía la política como el beneficio que se le podía dar a una colectividad. También vimos una definición bueno, vimos también que las formas de sociedad y de gobierno eran la monarquía, la democracia y la aristocracia. También vimos el significado de ética que nos planteó Aristóteles, que básicamente nos decía que la disciplina era para tomar decisiones equilibradas, que tenían su carácter como pensando en la colectividad, no como en un individualismo. Y igualmente vimos lo de la frónesis, que era el conocimiento relacionado a la fuerza de voluntad sobre la expectativa de una conducta. O sea, básicamente era como el deber ser, o sea, lo que se espera que sea y no como es, ¿no? O sea, pues justo el deber ser.
Este, también vimos lo que era la objetividad con Aristóteles, que era como ir al punto, o sea, ser neutrales, o sea, dejar de lado como, pues, posturas políticas, emociones, pues, más que nada eso, o sea, como que ir al grano, ir a lo que es, sin que haya intervención como de emociones o otros distintos aspectos que son como personales y que son, aparte de lo que se desea explicar o probar, sin, pues como que sin involucrarse con otras cosas, ¿no? O sea, justo ser objetivos y pues ya, ah, esto me acuerdo que estaba basado en hechos, o sea, sí era eso, o sea, que totalmente el objetivismo estaba basado en los hechos y no como en opiniones y que no se había involucrado con otras cosas. Y pues ya básicamente fue como todo lo que vimos en el parcial y pues eso sería todo. Muchas gracias y soy Diana Karina Muñoz Martínez y este es el conocimiento de los primeros parciales de la materia de construcción del pensamiento jurídico.